Estamos listos para poder recibir a nuestro invitado de hoy, el arquitecto Felipe Orenzans. Hola Hola Felipe, Graciano, hola, hola, ¿cómo estás? buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al final lo No, logramos. al contrario, gracias por la invitación. Acá me quedé escuchando un cachito de la clase y me lo estaba disfrutando mucho. Ya tomé notas también por acá. Como les comentaba aquí a los estudiantes, pues la conferencia de hoy, tu conferencia, Felipe, yo creo que está muy bien encajada, porque entre los proyectos pues, que vas a presentar, hay un proyecto, digamos, paradigmático, que es el proyecto de la Ciudad de Independencia, ¿no? De esta grande unidad habitacional allí en Ciudad de México, ¿no? Justamente hoy en la clase vimos toda una serie de proyectos, vimos incluso uno de Ciudad de México, el conjunto Integración Latinoamericana, hablando de estas unidades y de cómo estas unidades, que tenían, claro, como objetivo prioritario, pues lo de dar vivienda a miles de personas, pero tenían, o podríamos afirmar, que tenían entre sus premisas principales, pues, lo de generar ciudad, lo de generar barrio, lo de generar comunidad. Entonces creo que tú que la charla de hoy pues va a tener mucho interés y se va a encajar pues muy bien dentro de lo que vimos en la parte teórica. Dicho esto, pues te agradezco mucho pues tu presencia, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? Que nos estás regalando pues de poder escuchar, ¿no? O tu plática y procedo pues en leer la breve semblanza pues que nos hiciste el favor de compartirnos. Tenemos el placer de que esté con nosotros hoy el maestro Felipe Orenzans, que estudió arquitectura en la UABC de Mexicali, así como una especialidad en vivienda y maestría en urbanismo en la UNAM, donde recibió la medalla Alonso Caso en el 2010. Sus textos han sido publicados en revistas como Celog y Monu, Displacements, Grand Up, Horizonte, Launch, Pidin, Studio, Bracket, The Cornell Journal Architecture, Critical Brainier y muchísimas más, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, Arquine, ¿sí? En 2022 publicó junto con Rodrigo Durán el libro Ciudad Independencia, Seguro Social, que es de la editorial Arquine y del IMSS. Su trabajo ha sido incluido en exposiciones en el Museo de la Ciudad de Nueva York, en el Storefront for Art and Architecture, el MOAC UNAM en el Marco de Monterrey, el Vinicer Kunsthal de Suecia, la Galería Bradesal y muchas más galerías, ¿no? Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte o ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte entre el 2021 y el 2024. La verdad, Felipe, yo tuve el placer de conocerte cuando nos diste el recorrido allí en la Ciudad de Independencia y hemos aprendido muchísimo. Y te agradezco que hoy podamos tener otra vez pues este contacto y que nos puedas compartir, digamos, esta visión, ¿no? En una conferencia del título Tres escalas, cuatro proyectos. Entonces, te cedo la palabra, Felipe. Muchas gracias. No, pues al contrario, Graciano. Antes que nada, una disculpa, vengo saliendo de un resfriado bastante rudo, entonces voy a estar un poco, la voz la traigo todavía un poquito sensible. Eh, no, pues muchísimas gracias, sí, gracias por la oportunidad de continuar la conversación que iniciamos aquella vez, como decías, en aquel recorrido y que hemos mantenido de manera informal a lo largo de estos meses. Así que, pues nada, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de la ESARC. Voy a compartir y, a ver, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, todo perfecto. Súper. Pues voy a tratar de navegar de la manera más rápida y ágil posible a través de estos cuatro relatos em, para tratar de dejar un poco de espacio al final y ver si podemos tener una pequeña conversación. Em, Son cuatro, como decía, cuatro relatos que cuentan cuatro historias. Una tiene que ver con nuestro propio trabajo de diseño, las otras tres tienen que ver con otras iniciativas que hemos documentado a lo largo de los últimos meses a través de distintos esfuerzos, publicaciones,
exposiciones y demás. Y de alguna manera todos tienen que ver con la idea de lo colectivo, entendida de distintas maneras. Creo que en algunos de los casos desafiando incluso las nociones tradicionales de lo que entendemos por vivienda colectiva. El primero es justo el que mencionabas, Graciano, la unidad de independencia. Eh, Voy a platicar rápidamente de la propia unidad y también del libro que publicamos que mencionabas con Arquine. Es un proyecto diseñado y construido por el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 1960, lo cual de entrada lo separa o lo distingue de muchos otros proyectos de vivienda, sobre todo los que se hicieron posteriormente cuando aparecieron en el 72, tanto el Infonavit como el Fobiste. Este fue diseñado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y es interesante cómo desde su concepción veía la vivienda social, la vivienda colectiva como parte de un proyecto más general de salud pública y bienestar colectivo. Son 2.235 viviendas en tres tipologías distintas, viviendas unifamiliares, agrupadas en pequeños racimos, por lo general de cuatro, a veces de seis, de ocho viviendas, edificios de mediana altura, que son los que absorben el mayor porcentaje de viviendas de la unidad, y tres torres de 10 niveles que las pueden ver. Bueno, en realidad son dos torres y media, una aquí, una acá y otra acá abajo. Eh, es uno de los proyectos, para nosotros, uno de los proyectos emblemáticos de la vivienda social en México y en América Latina. Un proyecto que se construye después de haber, digamos, para 1960, ya el modelo multifamiliar había pasado una cierta o había superado una cierta curva de aprendizaje, es decir, el gobierno, el Estado benefactor mexicano había ya a base de pruebas y errores había perfeccionado el modelo del multifamiliar que se convierte como en la tipología insignia, ¿no? del gobierno y esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Con todos sus pros y contras, sus aciertos y desaciertos. Parecía que era el comienzo de una nueva manera de hacer vivienda, sobre todo porque es un proyecto en el que ya maduran ciertas ideas. Sin embargo, bueno, todos sabemos lo que pasa en México a finales de los 60, el país se fractura en términos sociales, políticos, ideológicos. Llegan después, llegan los institutos, el Infonavit, el Fobiste, que si bien construyen grandes, grandes proyectos, creemos que hay ciertos aspectos que eh, tocan, digamos, una especie de techo con el proyecto de la Unidad de Independencia. Estas son algunas imágenes y ahorita voy a seguir hablando un poquito más del proyecto. Estas son algunas imágenes del libro que publicamos en 2022 con Arquine. Sentíamos que era un proyecto que si bien era un referente para los estudios de vivienda en el país y en América Latina, no había sido documentado tanto como proyectos como el CUPA, el Centro Urbano Presidente Alemán, que seguramente conocen, de Pani, o Tlatelolco, también de Pani, que habían sido muy estudiados, sobre todo en las últimas décadas. Y la Unidad de Independencia había quedado un poquito relegada de los principales esfuerzos de documentación. Empezamos una investigación 2018, 2019, sin saber en qué se iba a convertir. Después atravesó la pandemia, obviamente el IMSS, eh, cambiaron las prioridades del instituto en esos años, que en principio nos estaba apoyando con la investigación. Entonces, bueno, el proyecto de investigación tuvo que esperar por lo menos un par de años para volver a agarrar ritmo hasta que recibimos un apoyo del FONCA y eso nos permitió un poco ya cerrar la investigación y transitar hacia el proyecto
editorial. Ahí está justamente el que mencionabas, Graciano, Integración Latinoamericana, que es el tercero de de esta especie de colección que se ha ido formando. Este, en realidad se fue, no estaba planeada como una colección, había sacado Arquín el de Tlatelolco, y cuando le presentamos el proyecto editorial a Miquel, sugirió la idea de hacerlo siguiendo un poco el formato, ponernos en tamaño del de Tlatelolco, y más adelante, durante una conversación ahí en una venta de verano de Arquine con Miquel y con Félix Sánchez, salió la idea de hacer uno también sobre integración latinoamericana, en en este mismo formato. Ese ya no lo editamos nosotros, pero participamos. Rodrigo, que es mi socio, colega, hizo todos los dibujos, y yo junto con Brenda Soto Arquín escribimos un ensayo sobre el proyecto y sobre el concepto de los módulos sociales de vivienda, que era el concepto que manejaba el Fobiste como una especie de respuesta a la idea del multifamiliar que venía manejando el Infonavit. Entonces, bueno, se ha ido formando una especie de colección. Tenemos ahí la ilusión de seguirla, de que siga creciendo. Hay un montón de proyectos que nos gustaría documentar con este nivel de profundidad, pero bueno, de pronto es difícil conseguir los recursos. Eh, Algo que tiene interesante y que creo que es que la separa de la mayor parte de los proyectos de la época, proyectos multifamiliares de la época, es la cantidad de equipamiento urbano que tiene la unidad. Eh, es un conjunto, como les decía, de 2.235 viviendas, pero que tiene la plaza cívica, que es la que vemos ahí, el edificio social, la Casa de la Asegurada, que vemos en primer plano, atrás el teatro cerrado, frente al teatro cerrado no se alcanza a ver, hay un teatro al aire libre, hay tres escuelas primarias, hay dos guarderías, hay un centro deportivo de primer nivel, hay talleres de artes y oficios, tiene una clínica, este, tiene un mercado, tiene un espacio para tianguis, tiene núcleos comerciales en cada uno de sus tres barrios. Este, Llegó a tener incluso, en algún momento llegó a tener un zoológico, y ahorita vamos a ver algunas imágenes, y estamos hablando de vivienda para la clase trabajadora. Todo este programa digamos, arquitectónico, la vivienda más el equipamiento, ocupa poco menos del 30% del terreno. Todo lo demás está destinado a áreas verdes, espacios públicos, plazas, plazoletas, jardines, áreas de juegos infantiles. Y en ese sentido creemos nosotros que es un proyecto que nunca se logró replicar en esas condiciones. También hay que entender que es un proyecto que responde a un modelo político e ideológico muy particular, muy vertical. Eh, Cuando escribíamos el texto para integración latinoamericana, encontramos una cita de de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, el primer director de Silva Herzog, el primer director del Infonavit, que dice claramente el multifamiliar es el modelo a escala del México con el que soñamos, ¿no? Entonces hay toda una intención, ¿no? De orden, de higienización detrás del proyecto multifamiliar, que es bastante complicado y bastante cuestionable. Un modelo poco flexible, sobre todo cuando lo comparamos con otro tipo de proyectos que se empezaban a hacer en esa época y que vamos a ver ahorita en algunos de los otros ejemplos que les voy a presentar. No obstante, es un proyecto que tiene muchas bondades.
Eh, Tiene bastante variedad tipológica en términos de la relación entre lo individual y lo colectivo, es decir, lo colectivo es como una especie de gradiente, ¿no? Que va desde de lo unifamiliar hacia lo más denso. Y también lo público, ¿no? Tienes toda esta serie de gradientes que van desde espacios eh, muy íntimos hasta espacios muy públicos. Un poco en el sentido de lo que vi recién que están leyendo a Perec y Especies de Espacios, un poco en ese mismo sentido. Algo del libro, bueno, fue un libro pandémico, de modo que no pudimos, no pudimos trabajar como hubiéramos querido con con la comunidad. Logramos hacer algunos retratos, logramos conseguir algunos testimonios. Paco, que está aquí con Berta, su esposa, fueron grandes aliados. De hecho, Paco escribió uno de los capítulos del libro, pero pueden notar ahí que todos los retratos son, prácticamente todos los retratos son en exterior, porque esto era todavía la colita de la pandemia y la mayoría de los residentes no se sentían cómodos este, con, con recibirnos en el interior de las casas. Rápidamente, bueno, es como una oportunidad para platicar un poco más del proyecto y ver algunas imágenes y platicar también de los contenidos del libro. Hay como tres o cuatro grandes estrategias o mecanismos de documentación. Uno, bueno, eran todos los textos, hay textos, son como 14 textos de 20 autores distintos, desde autores muy consagrados como Luis Noel o Enrique de Anda, hasta alumnos nuestros de la licenciatura que participaron en algunos de estos capítulos. Todo el trabajo de la documentación fotográfica fue muy importante, tanto el trabajo de archivo. Este es un ejemplo que nos gusta mucho. Eh, las dos fotos son de Bob Chalkwick, un gran fotógrafo holandés que lleva muchos años viviendo en la Ciudad de México. Platicando con él, porque hemos colaborado en muchos proyectos, nos contó que tenía algunas fotos de la unidad, que había tomado por ahí del 65, y Bob, que acababa de cumplir creo que 90 años, decidió que quería ir a la unidad a recorrerla y buscar los lugares donde había tomado aquellas fotos. Entonces pudimos hacer con Bob este ejercicio comparativo del antes y después el mismo fotógrafo. Ahí vemos las casas unifamiliares del lado izquierdo y al fondo una de las torres, esta que en realidad es como media torre que está arriba del cine Linterna Mágica. Estas son algunas fotos de las áreas comerciales, estas son de Camila Cosío, de los juegos infantiles diseñados por un gran arquitecto que fue Pedro Miret, y este fue uno de sus primeros encargos. Ah, bueno, y vemos ahí también la tipología de los edificios de mediana altura. Fotos del gran Rodrigo Moya, que tristemente murió, creo, el año pasado, un gran fotógrafo. Y ahí podemos ver algunas imágenes de los juegos infantiles, de los edificios de mediana altura. Vemos en los edificios de mediana altura parte de las intervenciones artísticas que fueron muy importantes. Son murales de Francisco Eppens, hay también murales de Federico Cantú, hay esculturas de Luis Ortiz Monasterio, otros relieves de este, Ernesto Tamaris. Cerca ya está la CIS, que es en cierto, no es propiamente parte de la Unidad de Independencia, pero son proyectos que están hermanados en más de un sentido. Y está el gran mural del Hidalgo Libertador de Juan O'Gorman. Entonces hay también una especie de gran circuito artístico. El nombre de las calles se las puso Juan José Arriola. Entonces hay también toda esta capa que tiene que ver con la dimensión artística. Ya vemos imágenes del zoológico, desde luego no es el zoológico de Chapultepec, pero bueno, tenía algunos cisnes, monos, venados, pero habla un poco de
de la, de cómo se entendía en ese momento la vivienda para la clase trabajadora. Fue en su momento la joya de la corona del Estado benefactor mexicano. Cuanto mandatario pasaba por la Ciudad de México, lo llevaban a la unidad a presumirle lo que estaba haciendo el Estado en materia de vivienda y asentamientos humanos. Esto es de una de la visita de John F. Kennedy, pero estuvieron también Charles de Gaulle y Tito y Rómulo Betancourt, Indira Gandhi, un largo, etcétera. Algunas imágenes estas son de, este, de la fototeca del INA, estas son de Nacho López, de la vida al interior de la unidad, algunas fotos también de la colección Casasola, y ahí podemos ver la media torre que veíamos en una de las imágenes anteriores, la de Bob Chapwick, es esta, la veíamos desde el otro lado, desde este andador. La plaza pública durante la visita de Rómulo Betancourt. Entonces vemos todos los distintas, digamos, había como un gran andamiaje para las actividades colectivas. Eh, si bien estaban dictadas de manera muy vertical. Algunos de los ejemplos de los planos que hicimos con Rodrigo, bueno, estos todos los dibujó Rodrigo, que es un poco un loco obsesivo compulsivo, y decidió que quería dibujar todo en planta, sección, eh, alzado, isométrico, un poco para entender, usando el dibujo como una herramienta más de investigación, incluyendo algunos isométricos de conjunto. Ok, ahora me brinco a otro proyecto, perdón, voy a ir de manera un poquitito rápida y atrabancada, pero quiero alcanzar a recorrer los 4 proyectos antes de que se acabe el tiempo. Este es un proyecto de otra escala completamente distinta. Este es un proyecto para una comunidad de más o menos 1,300 habitantes, formada en torno a un ingenio azucarero en el municipio de Champotón, en Campeche. Fue un proyecto que hicimos Rodrigo y yo como parte de una iniciativa del Infonavit hace unos años que se llamó Del Territorio al Habitante. Básicamente lo que estaba buscando el Infonavit era romper justamente con la tradición del prototipo de vivienda que se construye desde Tijuana hasta Mérida y crear soluciones un poco más sensibles a las condiciones locales. Entonces invitaron a un montón de arquitectos de distintas partes del país, algunos de Estados Unidos. A cada uno le asignaron un municipio y había que hacer un análisis, había que hacer una visita de campo, un análisis eh, de la zona y crear una propuesta. Nosotros de entrada sentíamos, había algo en la convocatoria que no nos convencía. Eh, había ciertos lineamientos que llevaban el proyecto en una dirección muy particular. Este, Hicimos el análisis, platicamos con la gente de la comunidad que se llama La Joya, y básicamente lo que nos decían era, bueno, en realidad el tema de la vivienda en sí no es una preocupación. Las viviendas las hacemos nosotros, sabemos construir, sabemos usar los materiales locales. El gran problema que tenemos es de infraestructura hidráulica. ¿Dónde almacenar agua? ¿Cómo acceder a fuentes de agua potable confiables? Tenían distintos, digamos, había un problema y era que los mantos freáticos estaban muy contaminados, entonces lo que hacían de pronto era robar el agua del ingenio azucarero, pero después no tenían dónde almacenar el agua. Entonces, a nosotros se nos hizo fácil plantearle al Infonavit la opción de
no prototipar la vivienda, sino prototipar la infraestructura, entendiendo que la infraestructura, bueno, es parte del hábitat y de la vivienda, al igual que el espacio público y demás. Eh, Llegamos muy entusiasmados al Infonavit con una propuesta de un tanque elevado que iba a suministrar agua a toda la comunidad y demás. Y básicamente nos dijeron, bueno, que no podíamos hacer eso, que el contrato, lo que pedía el contrato era el diseño de un prototipo de vivienda definida en un sentido muy, muy particular, ¿no? Dos recámaras, sala, cocina, comedor y demás. Este, en ese momento de- estuvimos a punto de abandonar el proyecto porque sentíamos que, digamos, que los lineamientos del instituto iban en una dirección contraria a las necesidades de la comunidad. Y ahí fue cuando, y aquí tengo que dar el crédito a Rodrigo, se le ocurrió la posibilidad de hacer digamos, de hacer una estructura híbrida que combinara las dos cosas, ¿no? Es decir, que tuvieran, que atendiera los lineamientos del Infonavit en términos de una vivienda unifamiliar, con las características que mencionaba recién, y al mismo tiempo que pudiera operar como una especie de tanque de agua colectivo para la comunidad. Entonces, en ese sentido es un proyecto que, que entiende lo colectivo desde otro ángulo, ¿no? De la idea de la vivienda colectiva. Es decir, creo que a veces entendemos desde la arquitectura la vivienda colectiva exclusivamente como el agrupamiento de habitáculos, ¿no? Cuando a veces eh, podemos pensar en colectivizar otras cosas. Podemos ser, como en este caso, podemos colectivizar la infraestructura, o en el caso que voy a presentar más adelante, podemos colectivizar las decisiones, el territorio, la información, los recursos y demás, ¿no? Entonces, un poco lo entendíamos así, ¿no? Lo colectivo, más allá de el simple agrupamiento de unidades de vivienda. Eh, es un poco lo que vio el Infonavit con sus plantas, cortes y demás. Vieron la casa que pedían y lo palomearon. Dijeron, ok, bueno, ya cumplieron. Nuevamente es en isométrico. Y de alguna manera, bueno, la estructura operaba como una especie de caballo de Troya, donde en los dos niveles intermedios presentamos digamos, los espacios que requería el Infonavit, en términos casi que contractuales, pero no escondíamos, pero digamos que incorporábamos estas 80,000 litros de agua, 40,000 en una cisterna en la parte inferior y otros 40,000 en, en un segundo nivel, que en principio era suficiente agua como para abastecer a unas 35 familias durante 1 o 2 semanas, ¿no? Entonces, eh, era nuevamente, digamos, la idea de usar el diseño como una especie de herramienta que nos permitiera hackear los sistemas, digamos, los sistemas financieros del Infonavit, que el Infonavit decía, no, es que no podemos nosotros somos básicamente un banco, damos créditos individuales para la construcción de vivienda unifamiliar en lote particular y demás, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿en qué medida podemos usar el propio diseño como una herramienta para darle la vuelta a estos protocolos y obligar al Infonavit a hacer justamente eso que dice que no puede hacer? Para nuestra sorpresa, resulta que el Infonavit tenía un terreno en Apan, en Hidalgo, y que habían hecho una especie de concurso secreto, habían invitado a un despacho en Nueva York que se llama Moss Architects a seleccionar 32 de las 90 propuestas que había recibido el Infonavit. Y la verdad que no lo vimos venir, escogieron entre esas 32, escogieron la nuestra.
Y la verdad que éramos en ese momento no, seguimos siendo, ¿no? Despachos muy, muy pequeños, de los que nos colamos, no, por ejemplo, ahí estamos al lado de Ambrosio Echegaray, acá está Frida Escobedo, Derek Delekamp, acá está, este es Alberto Kalach, bueno, por ahí andan productor acá atrás, en fin, Mauricio Rocha, acá atrásito. Entonces está como todo el Star System de la arquitectura nacional y unos cuantos colados, éramos como un puñado de 5 o 6 nos habíamos logrado colar. Y acá estaba como una especie de edificio de bienvenida diseñado por Moss. En fin, tuvimos que hacerle varios ajustes al proyecto para que diera con el presupuesto. Aquí la bronca era que teníamos que hacer el proyecto ejecutivo, ¿no? Y todos los precios, no podía costar más de, creo que 280,000 pesos. Entonces, teníamos un montón de retos en ese sentido. Con el mismo presupuesto que todos los demás estaban haciendo una casa, nosotros teníamos que hacer esta casa más infraestructura, que tenía un montón de desafíos estructurales, ¿no? Originalmente la idea era que la propia estructura iba a contener el agua, pero el ingeniero nos dijo, no, no hay forma, entonces optamos por la solución de incluir, digamos, tinacos rotoplas al interior del espacio. Entonces, bueno, ahí al final lo logramos. Fue un proyecto que dio bastantes vueltas. Es un libro que publicó eh, Moss Architects y el Infonavit con Actar hace poco. Se publicaron todos los proyectos también en un número especial de la revista Architecture. Y también es una iniciativa que fue muy criticada. Este es un render de Alejandro Hernández Galvez de Arquine. Apan para los que no ubiquen, Apan es la zona del pueblo de Hidalgo donde se construyó el laboratorio de la vivienda, y Alejandro Hernández le llama Disneylapan, ¿no? Sugiriendo que es una especie de gran parque temático de la vivienda que no ataca los problemas de raíz, sino una especie de especulación muy formal de ciertos, de nuevo, del Star System nacional. Eh, Creo que no podría estar, a pesar de que somos parte de ese ejercicio, no podría estar más de acuerdo eh, con Alex. Y nuestra propia propuesta finalmente tenía una postura muy crítica frente a los principios del instituto. Es una imagen más reciente que mandó una amiga, Elsa Ponce, que es de Tulancingo, y platicando con ella, me dijo que había pasado, que había querido visitar el proyecto y que no había podido entrar, pero que había tomado unas fotos, y me mandó esta imagen que creo que es muy, muy reveladora. Se podría hacer todo un análisis, construir toda una discusión en torno a lo que está pasando en esta imagen. El proyecto de vivienda social de aquel lado, separado de la comunidad con una malla rematada con alambres de púas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proyecto de la torre de agua de el Infonavit. Ahora vamos a hacer otro brinco en el espacio y en el tiempo. Eh, Esto es Mexicali. Este es 1976. Mexicali, para los que no ubiquen, es una zona en el norte de México que colinda con Estados Unidos. Acá pueden ver esta diagonal muy dura que ven, que cruza toda la imagen. Es la frontera entre México y Estados Unidos. Acá abajo tenemos Mexicali, y acá arriba tenemos la ciudad hermana, que es Calexico. Eh, es un proyecto bien interesante liderado por Christopher Alexander. Si no ubican el nombre, bueno, Christopher Alexander fue un arquitecto muy, muy, muy influyente, sobre todo en los años 60, 70, que publicó algunos de los libros más emblemáticos del pensamiento urbano arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX.
el modo atemporal de construir, ensayos sobre la síntesis de la forma, un lenguaje de patrones y demás. Eh, un arquitecto muy polémico también, que básicamente defendía, era un crítico muy feroz de la modernidad, de la vivienda y de la arquitectura producidas desde los postulados modernos, y defendía más como los procesos, digamos, los procesos más orgánicos y colectivos de hacer ciudad y de hacer vivienda. Para no hacer el cuento largo, lo invitan por ahí del 75 a hacer un proyecto, no, a dar una plática y un taller a la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali. Él estaba en ese momento en la Universidad de Berkeley, acababa de fundar el Centro de Estructura Ambiental y, digamos, tenía como todo había toda una especie tenía como todo un montón de seguidores, se había convertido ya en una especie de figura de culto. Alexander contesta que, bueno, que le encantaría viajar a Mexicali, pero que estaba un poco cansado de dar charlas y talleres, y les propone más bien hacer un proyecto de vivienda colectiva con la comunidad. Él había participado en un proyecto que a lo mejor han revisado o han estudiado, que es el del PREVI de Lima, ¿no? El proyecto experimental de vivienda, y de alguna manera quería seguir probando ciertas ideas que traía en la cabeza, sobre todo el famoso lenguaje de patrones, que es quizás digamos, esta teoría por la cual es más conocido. Y ahorita quizás hablamos, si nos da tiempo, un poquito más del lenguaje de patrones. Eh, el grupo de profesores y alumnos de la UABC logran conseguir apoyo del gobierno del estado, y es algo que me gustaría destacar, es decir, es uno de los proyectos, eh, es un proyecto muy influyente a pesar de su escala pequeña, de sus aciertos y desaciertos, pero lo que destaco es que es la iniciativa de un grupo académico, ¿no? De un pequeño puñado de profesores y alumnos eh, que deciden empujar ciertas ideas más allá de los límites convencionales de la academia. Es un proyecto muy singular, lanzan una convocatoria, la idea era construir un total de 25, 30 viviendas, al final solo construyen 5. Hay un terreno que dona el Estado en el conjunto urbano Orizaba. Esta es una colonia periférica de la ciudad de Mexicali. Eh, y lo que hace Alexander es poner a prueba, digamos, poner a prueba un montón de ideas que había estado explorando. Algunas digamos, todas radicales para su época, algunas llegan digamos, a buen puerto, y otras naufragan, ¿no? Este es un proyecto que no, digamos, nunca hubo planos. Las familias se reunían, y ahí pueden ver algunas imágenes en el terreno con la ayuda de un grupo de estudiantes, tanto de la Universidad de la UABC en Mexicali como de Berkeley. Tomaban las decisiones y trazaban las viviendas en el terreno, y después se empezaba a construir con adobes hechos en el sitio, utilizando una prensa italiana que se llamaba Rosa Cometa. Entonces, bueno, digamos, era un proyecto eh, que obligaba a repensar un montón de aspectos de la producción de la vivienda. De hecho, luego Alexander publica un libro que se llama La producción de casas, donde narra toda la experiencia del proyecto. Y es interesante el título, ¿no? Porque lo que a él le interesa, digamos, es justamente desafiar, repensar los procesos a través, no, digamos, los procesos económicos, técnicos, sociales, a través de los cuales se produce la vivienda. Hay algunas cosas interesantes acá, por ejemplo, el, el,
digamos, como el trazo se hace en el sitio y se va, digamos, hay una negociación permanente entre las cinco familias en torno de, bueno, quién le toca más, más metraje cuadrado y demás. No hay una notificación, una subdivisión previa, ¿no? Sino que la notificación viene a posteriori, ¿no? Primero se diseña y después, en función del diseño, se hace la notificación y por lo tanto se hace todo el deslinde catastral y la escrituración y demás, ¿no? Es decir, y se invierte el proceso tradicional en ese sentido. Lo que vemos acá son dos estructuras. Lo que vemos abajo es eh, el edificio muestra, aquí es donde es lo primero que se construyó, aquí probaron sistemas constructivos, aquí se hacían las reuniones con las familias, se hacían las fiestas, aquí dormían Alexander y sus discípulos cuando venían de Berkeley, y esto era como una parte central de la propuesta de Alexander. Y él decía que para que las decisiones se tenían que tomar en el sitio y que lo que había que construir para cada clúster de 25, 30 familias era esta especie, lo que le llamaba el patio de los constructores, ¿no? Un lugar donde se guardara la herramienta, se reuniera la gente y demás. Y del otro lado de la calle, en la parte superior, están las cinco casas. Eh, una de las cosas en las que insistió Alexander, y aquí es donde entra el tema de lo colectivo de una manera muy singular, Alexander siempre insistió que las casas tenían que estar agrupadas en torno a un patio central. Eh, Fue una de las varias imposiciones de Alexander en el proyecto, a pesar de que se planteó de manera muy horizontal, muy participativa. Alexander insistió en ciertos aspectos, tanto formales como funcionales, técnicos y demás. Uno de ellos fue la idea del patio central en una ciudad que no tiene una tradición de vivienda colectiva como la tiene, por ejemplo, la Ciudad de México. En Mexicali las casas son, la gran mayoría de las casas son unifamiliares en lote particular y las relaciones vecinales, colectivas sean de otras maneras, sobre la calle, la banqueta, que son espacios muy importantes. Eh, y fue uno de las primeras decisiones que evidenciaron digamos, los distintos puntos ciegos de Alexander con el proyecto. Al año de que fue ocupado el proyecto, ese patio central ya había sido subdividido en cinco patios particulares, dividido con rejas, con bardas y demás, porque, digamos, estaban como que el proyecto obligaba a las familias a convivir de ciertas maneras en las que no querían convivir. Y esto totalmente, creo que totalmente válido. Otro de los desaciertos, por ejemplo, fue la insistencia de Alexander en cubrir todas las viviendas con este sistema de bóvedas y cúpulas y domos, que luego impidió que las viviendas crecieran de manera vertical como crecen en todos nuestros países. Y hay unos casos muy singulares. Si uno ve, por ejemplo, la casa, esta esquina, la familia terminó construyendo toda una estructura metálica alrededor de la casa para poder crecer verticalmente. Entonces, y luego cerraron esa estructura de modo que entras, no incluí fotos, pero es muy particular porque entras a la casa y tienes la casita de Alexander en medio de este gran especie de eh, sí, como de espacio cuadrado, como una especie de casita de muñecas ahí incrustada. Entonces, en fin, pero creo que más allá de los aciertos y desaciertos, creo que planteaba una serie de preguntas, una serie de retos, y sobre todo partía de una energía muy particular, que creo que es lo que de pronto valdría la pena eh, retomar de proyectos como este. Y bueno, es un proyecto que hemos estado documentando a lo largo de los últimos años. Rodrigo y yo lo empezamos
a documentar y a estudiar por ahí de 2017, 18. Después Insight, una organización de arte de San Diego, Tijuana, se interesó en el proyecto a través de la obra de un artista que había crecido en una de esas casas. Se acercaron a nosotros porque supieron que llevamos tiempo haciendo esta investigación y han sido 3, 4 años de mucha actividad. Primero, este es un coloquio, encuentro que se organizó en el lugar, 2012, que es y localista, que son dos despachos de ahí de Mexicali, diseñaron una estructura temporal, una serie de conversatorios muy interesantes. Después sentía Insight que todavía había mucho que se podía contar. Decidieron hacer una exposición sobre el proyecto eh, y ahí me invitaron a co-curar la exposición junto con Andrea Torreblanca, que era, bueno, sigue siendo la curadora de Insight, ahora es directora del Museo Tamayo acá en la Ciudad de México. Eh, y ha ido creciendo. Primero se hizo, la idea era simplemente hacer una exposición temporal en San Diego, este, que contaba un poco la historia en el contexto histórico particular en el que se construyó. Algo que siempre me gusta destacar es que es un proyecto que se construye en 1976, que es un año fundamental para entender la vivienda contemporánea. No hay que olvidar que es el año que, que la ONU organiza su primera conferencia de los asentamientos humanos en Vancouver, Habitat 1. En México es el año que se crea la Mega Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la SAOP, liderada por Ramírez Vázquez, el arquitecto. Se promulga la primera Ley General de Asentamientos Humanos ese mismo año, de la cual derivan después el Programa Nacional de Vivienda y el Plan General de Desarrollo Urbano del país. Eh, Integración Latinoamericana también es de ese año. Ese año se termina de demoler Prui Taigo de Minoru Yamasaki en San Luis, Missouri, que justamente para Charles Jenks es el momento que define el final del movimiento moderno, ¿no? Entonces, digamos, es un momento coyuntural muy, muy singular, toda la década, ¿no? Pero en particular yo diría, es, digamos, o sea, desde del 72 que se crean el Infonavit, el Fobiste, en Estocolmo es el este, la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, hasta el 76. Esos 4 años son de mucha efervescencia, se publican muchos de los libros más influyentes en materia de vivienda, urbanismo, arquitectura, y es una época bien, bien interesante, y lo que buscábamos en la exposición era capturar un poquitito la efervescencia política, económica, ideológica, social de esa época. Después, digamos, no estaba pensado, pero la exposición viajó al Instituto de Investigaciones Culturales, Museo de la UABC en Mexicali, así de alguna manera el proyecto volvió a casa y luego salió la oportunidad de traerlo a la Ciudad de México. Estuvo hasta el viernes pasado en la Galería Metropolitana. A Graciano por ahí les tocó visitarlo, ¿no? En una de las vueltas recientes. Y ahora se va otra vez a Baja California, se va al Centro Cultural Tijuana para lo que se supone que es una última edición. Y la exposición ha sido una buena oportunidad también para seguir construyendo conversaciones, actividades, digamos, siempre ha estado arropada por un gran programa público que ha derivado en un montón de experiencias súper interesantes, conversatorios que tuvimos tanto en Mexicali, hasta el póster como el póster oficial de la exposición.
algunos conversatorios que tuvimos acá en la Ciudad de México, conversaciones en Mexicali, en San Diego, eh, algunas publicaciones. Estas, por ejemplo, arriba en Arquino una entrevista que publiqué eh, con Howard Davis, que era uno de los brazos derechos de Alexander, que está ahora en la Universidad de Oregon. Ese es abajo el journal, que también lo tienes, ¿no, Graciano? Un documento, una publicación que acompaña a la exposición y que incluye un artículo muy crítico que escribimos Alejandro Peinbert, que es director de la Facultad de Arquitectura en la UABC, y yo, sobre el sesgo político, cultural de Alexander, que es una de las partes problemáticas del proyecto, ¿no? Esta idea de Alexander que cree, hay unas frases muy, muy alarmantes, ¿no? En su propio discurso y en sus propios testimonios en los que dice que el 70% de la gente construía con sus propios medios y demás, pero que no sabían construir, que había que enseñarles a construir. Y es un poco esta, esta figura recurrente del white savior, ¿no? El blanco salvador que llega a enseñar a hacer las cosas. Y no hay ninguna mención en todos sus relatos de todo lo que sí estaba pasando en México, ¿no? No hay que olvidar que es una época en la que están pasando muchísimas cosas, ¿no? Lo que está haciendo el Estado a través de los multifamiliares, por lo que están haciendo también las ONGs como COPEVI en lugares como Palo Alto, o autogobierno, ¿no? La escuela de autogobierno, de arquitectura autogobierno. Es decir, hay toda una efervescencia, toda una producción en materia de vivienda que Alexander pasa por alto, ¿no? Porque él necesita, para validar un poco sus propias ideas, necesita construir la idea de que llega una especie de vacío cultural. Este, poco derivado de estas conversaciones, de estas exploraciones, estos recorridos, encuentros y demás, eh, Marcel Sánchez, que es un colega de Tijuana, bueno, que trabaja, vive, eh, tiene su práctica vinas entre Tijuana y San Diego, ahora está en la Universidad de San Diego, eh, coordina desde hace un tiempo. Perdón, creí que tenía que estornudar. Déjenme, voy a tomar agua tantito. Coordina un esfuerzo que se llama la Asociación Transfronteriza de Estudio de Enseñanza Arquitectónica, que es una alianza de escuelas de arquitectura de ambos lados de la frontera. Empezó en la zona de San Diego, Tijuana, pero poco a poco ha ido tejiendo alianzas hacia, digamos, a lo largo de toda la frontera. Y platicando un poco platicando en el marco de las distintas actividades digamos, se aliaron la Asociación Transfronteriza con Insight para hacer crecer este programa público. Hicimos varios recorridos, conversaciones. Ahí, por ejemplo, hay dos recorridos a, a Casa Familiar, arriba a la izquierda, el proyecto de Teddy Cruz en San Isidro, y a la Casa de las Ideas del propio Marcel Sánchez en Tijuana. Este, y un poco a partir de esos encuentros, Marcel sentía que era importante empezar a documentar ciertos esfuerzos de vivienda. Este, a ver, voy a estornudar, denme un segundito. Un segundito, déjame ver dónde. Ay, listo, perdón, las secuelas del resfriado. Este, y
digamos, platicando nos dimos cuenta que, sobre todo, bueno, Marcel, que conoce muy bien toda la zona, que había un montón de experiencias muy interesantes en materia de vivienda que no se habían, que no se habían documentado, justamente por lo centralizado que está el país. Este, bueno, y este es, por ejemplo, un periódico que edita la Asociación Atea o TAE. Eh, y decimos empezar, es un proyecto bien interesante, con el que estamos arrancando una colección de libros, también con Arquine, que se llama Transborder Living, justamente que va a estar dedicado a documentar a través de pequeñas monografías, ir documentando estas distintas experiencias. Este que es el primero, está por salir, de hecho ya está, ya lo están terminando de diseñar y cuenta la historia de Villa Floresta, que es un proyecto bien interesante. Y ya con esto voy a cerrar porque estoy viendo que ya se está cumpliendo el tiempo. Es el primer proyecto que construye Morphosis. Tom Main y Michael Rotondi, que los ubicarán. Morphosis, Tom Main ganó el Pritzker hace unos años, después se convirtió en una especie de firma global, pero el primer proyecto que construyen cuando se establecen en Los Ángeles es un conjunto de 5 casas de interés medio en Tijuana. Eh, y es interesantísimo en muchos sentidos. Nuevamente, casi paralelo al proyecto Alexander en Mexicali en muchos sentidos, ¿no? Alexander en Berkeley, Tom Main y Rotondi en Los Ángeles, uno en el 75, otro en el 76, uno en Mexicali, otro en Tijuana, los dos haciendo pequeños clústeres de 5 casas, con maneras muy distintas, completamente distintas de entender la relación entre las casas y la relación entre el clúster y la ciudad. Es un proyecto que refleja y lo podrán notar toda la influencia de Le Corbusier, no solo formal, sino en términos también funcionales, y demás. Eh, y aquí lo paso rápido porque no hay imágenes, el libro está por salir para algunas imágenes de los contenidos que va a llevar. Es un artículo que escribió Esther McCoy, la gran crítica de arquitectura en la Progressive Architecture hace muchos años. Eh, Algunas imágenes. Morphosis se volvió, los que somos de una cierta generación, nos marcó mucho la obra de Morphosis en los 90 y eso porque, eh, plan, digamos, todo el lenguaje de representación muy singular y muy seductor, sobre todo para estudiantes de los 80s, los 90s. Y el proyecto de Villa Floresta fue donde, digamos, uno de los proyectos donde empezaban a, a explorar esa especulación, digamos, o esas experimentaciones en materia de representación con un proyecto real, porque de alguna manera Morphosis ya había empezado a hacer ruido en la escena local, había ganado algunos premios y aquí y allá, pero no había construido nada. Entonces, este es el primer salto hacia, hacia un proyecto real y es muy distinto no podría ser más distinto al de Mexicali. Acá, de hecho, parten de una lotificación muy severa de lotes de 10 por 20 metros. Curiosamente, las que se alcanzaron a construir iban a ser como 200, solo se construyeron 5. Solo la que está hasta abajo está en el lote, el lote tipo. Eh, y parte de una, digamos, de una, digamos, el elemento central no solo es el lote familiar, sino el muro divisorio. Lo que hacen es que en inglés le llaman zero lot line, ¿no? Que avientan las casas pegadas al muro lindero para dejar más espacio, del lado
del lado opuesto y poder tener algún tipo de patio interior, algo que la normativa de Tijuana permitía hacer y que creo que en Estados Unidos no se permite. Entonces, es interesante que mientras el proyecto de Mexicali buscaba eliminar las divisiones entre las casas y crear un gran espacio colectivo al interior, este tenía como punto de partida la propia división entre las casas y de alguna manera es un proyecto que se apega un poco más a cómo se construye, se entiende y se construye la vivienda en ciudades como Tijuana y como Mexicali. Son nomás algunos ejemplos de los contenidos del libro, parte de la documentación que hicimos con Mónica Arriola, una gran fotógrafa de Tijuana. Y bueno, el libro va a incluir entrevistas con Tom Main, con Michael Rotondi, con Livio Santini, que era alumno de ellos y es el que consigue el proyecto. Eh, y bueno, planos, fotos y demás. Las otras imágenes. Ah, bueno, y ya, con esto cierro una cita de La Roca, de T.S. Eliot, eh, que me gusta mucho y creo que es relevante en estos tiempos en términos de preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos interesan los proyectos colectivos? ¿Por qué nos interesa la posibilidad de habitar juntos? Eh, y nada, con eso cierro. ¿Me colgué un poquito o estamos bien, Graciano? Bien, muchísimas gracias, Felipe. No, La verdad, hombre, no, hombre. Perdón que ando un poco atolondrado y torpe por el resfriado que me tumbó, pero acá andamos. no pasa nada, eso es lo bonito del live, ¿no? Del Así directo. es, así es. Ah, la verdad es muy interesante ver, ¿no? A partir de esos cuatro proyectos, ah, cómo podemos, de una cierta manera, matizar, ¿no? O ver diferentes enfoques, ¿no? Sobre el tema, pues, de la vivienda colectiva. En este caso, unos enfoques, digamos, a partir de la realidad mexicana, ¿no? Y de diferentes realidades mexicanas, ¿no? La realidad, pues, de una dependencia o de una institución, pues, que cree, ¿no? En la generación, pues, de una grande unidad habitacional, que tiene que ser una unidad habitacional digamos, ejemplar, ¿no? Por temas tipológicos, pues de materiales, por sus temas, pues, de los espacios abiertos, ¿no? Y de los equipamientos, como tú nos comentabas. Es decir, de una cierta manera que cuando, o nos demuestra que cuando el poder institucional, digamos, no está bien direccionado, pues al final consigue hacer unas intervenciones, digamos, que en los años quedan, e incluso viéndola, ya fuimos unas cuantas veces y hablando con los vecinos, pues ver el éxito también a partir de la gente que la vive, ¿no? O sea, la gente está feliz de vivir allí, incluso esos señores, ¿no? Con los cuales hemos hablado, hemos entrado a recuerdo, ¿no? En su vivienda, ¿no? Que han participado incluso contigo en ayudarte, ¿no? En encontrar el material, en entender la unidad, etcétera, en cómo se sienten, digamos, tan identificados de la unidad. Tan es así que ahora, si no me equivoco, están trabajando para que la misma unidad se reconozca como un bien de importancia nacional, ¿no? O Como sea, un bien patrimonio, sí, sí. patrimonial, ¿no? Entonces, un enfoque es esto, ¿no? Como muy interesante, ¿no? El enfoque de estos últimos dos proyectos también son muy interesantes, ¿no? El Mexicali Experimental Project, ¿no? Y el proyecto, pues, de Morphosis, que, digamos, de una cierta manera, como tú bien comentabas, reflejan dos posturas que las dos buscan entender, pues, este tema, pues, de lo colectivo, pero por un lado, digamos, como nos estás mostrando, Alexander, ¿no? Impone determinadas cosas, tiene sus creencias, ¿no? Su forma de ver y, y genera un proyecto que luego, pues al final, posiblemente no encuentra unos problemas, ¿no? O sea, el tema que la vivienda ya no puede ser crecedera porque vienen impuestas de determinado tipo de bóvedas, el tema de que al final, pues esta población, este contexto social no está acostumbrado a compartir, ¿no? El espacio, pues del patio, el espacio común, es decir, una colectividad que vive de otra forma. Y a cambio, ¿no? Morphosis, que viene igual, pues de Estados Unidos, pero a lo mejor
pues interpreta, ¿no? De una manera como mucho más coherente con el contexto, pues a ver, son viviendas, pues que tienen que poder, tienen que, son unifamiliares, pero ya las ponemos pues entre medianeras, entonces van a formar un conjunto, pues al final forman un frente urbano, ¿no? Pero que tienen esta posibilidad de crecimiento, ¿no? Que en aquellos momentos, digo, hoy también, pero en aquellos momentos se, se ligaba, ¿no? A esta redescubierta, pues, de la autoconstrucción, ¿no? Como una posibilidad y no como un problema, ¿no? Es una dinámica que se está dando, pues, en lugar de a detenerla, pues la vamos, digamos, de una cierta manera a direccionar, ¿no? La vamos a calibrar para que esto se pueda dar, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la propuesta de Morphosis, a que la verdad no conocía tan a detalle y espero la publicación pues de este libro para tener más información, pues entiende más lo que es el contexto pues local, local y cultural, ¿no? Y luego las otras dos propuestas que dejo como para el final de esta reflexión, porque son las más contemporáneas, ¿no? Tu propuesta pues de la casa, ¿no? De esta, que es digamos, de una cierta manera, una propuesta muy crítica y una propuesta muy propia, o sea, en el sentido, necesitamos más de arquitectos que piensen de esta manera, o sea, que empiecen a ver las cosas de otra posición. Es decir, lo colectivo ya no es solo la vivienda, porque tú me puedes dar un montón de vivienda, pero si la vivienda no tiene equipamiento, si la vivienda no tiene infraestructura, si la vivienda no tiene servicios, pues la vivienda no me sirve. Tan es así que todo el conjunto, pues, de vivienditas que allí están, han sido elaboradas por esos Star Architects, pues ya está bien encerrado y a lo mejor algún día lo van a transformar en un museo, o sea, no Disneylandia, porque al final son, se transforman pues en ejercicios que posiblemente son interesantes, cada uno es interesante entender las premisas del ejercicio, del por qué se usó aquel material, de por qué los espacios son así, de qué cosas tienen, pero al fin y al cabo, pues ninguno de esos ejercicios aporta más, posiblemente, a una visión crítica de, como en tu caso, ¿no? Pues bueno, pues la vivienda, pero realmente es que lo que falta es una infraestructura colectiva, ¿no? O nos falta, pues, la ciudad, etcétera. Entonces, una visión, digamos, como un poco más, un poco más completa, ¿no? Más crítica. Y luego, pues, todo esto que aquí estaba bien abierto se resume, pues, en ponerle una barda, ¿no? Porque posiblemente, pues, no queremos que la gente se acerque y entonces, otra vez, ¿no? La exclusión. Casi es una imagen metafórica, ¿no? De cómo el pequeño habitante mexicano que tenemos aquí nunca va a tener derecho de acceder a una vivienda realmente, ¿no? Incluso la vivienda, pues, que le hicieron los arquitectos del Star System, pues, no, no llega, digamos, no llega, ¿no? A las personas. Por lo tanto, te agradezco mucho, ¿no? Que aportaste como estas visiones, digamos, con esos proyectos, porque creo que aún más refuerzas lo que en este curso, digamos, de una cierta manera venimos viendo a lo largo de las clases, ¿no? Es decir, pues de manera independiente pues de la escala del proyecto y del promotor, que sea un promotor privado, en este caso pues contigo vimos estos promotores públicos, sí es importante que al final los proyectos de vivienda colectiva tengan un lado crítico y que aporten a la ciudad y a la sociedad, que entiendan el contexto para el cual están diseñados y en el cual se van a insertar, porque si no, pues se transforman en una obra interesantes, a lo mejor desde un punto de vista de la industrialización, pues del material, del espacio, pero al final realmente en ejercicios pues que van a quedar allí aislados, pues como este, pues detrás de una barda, cuando el ejercicio de la ciudad de independencia que realmente intentaba responder a la escala de la necesidad con espacios, digamos, interesantes, con esta integración, ¿no? De lo urbano con la ciudad jardín, ¿no? Más del 50% pues, de la superficie, como comentabas, es verde, tiene éxito y sigue siendo vigente hoy, ¿no? Hoy. Y para terminar, me gustaría comentar algo, ¿no? De cómo posiblemente estas unidades habitacionales que se hicieron en los 70s, ¿no? Uh, con la economía de los años 70, con el contexto político de los años 70, etcétera, donde se creía mucho en la intervención pública, al final, hoy en día resultan ser mucho más exitosas de muchas intervenciones de arquitectos contemporáneos, ¿no? Que al final se quedan pues detrás de una barca, ¿no? Cómo realmente pues estas intervenciones, donde la posibilidad incluso de equivocarse era
increíble, porque pues, en extensiones tan grandes, pues armas algo mal y realmente puede ser un problemón, como nos comentaba el arquitecto Gustavo López, ¿no? La unidad de Rosario, allí en Ciudad de México, que es muy problemática, pero como muchos, hay muchos proyectos muy buenos, como por ejemplo este, y lamentablemente esos proyectos no se toman como referencias, digamos, para las nuevas intervenciones de estas grandes promotores públicos que al final aún no entienden o no llegan a entender que son realmente los elementos que se deberían de promover, ¿no? En esas nuevas promociones, me refiero al millón de vivienda y las que vendrán. Por lo tanto, muchísimas gracias, Felipe, por todos esos puntos que nos diste, ¿no? Para poder reflexionar, ¿no? Todos esos contenidos. Y nada, y dejo abierto aquí la posibilidad, ¿no? Si alguien quiere aportar algo o te quiere preguntar algo. ¿No? Gracias. Súper, ¿no? Sí, sí, seguro. No, no, al contrario, gracias, gracias por la retroalimentación. Y sí, totalmente de acuerdo. Y creo que son, digamos, nosotros mismos hemos ido construyendo nuestra propia mirada a partir de estos, del, de estos, de estas experiencias, ¿no? Hemos ido aprendiendo de cada uno de estos proyectos y hemos ido construyendo nuestra propia mirada crítica eh, y la idea es seguirlo enriqueciendo con otras, conociendo otras experiencias. De hecho, el que sigue después el de Morfosis es sobre Lomas del Porvenir, que es hablando del Infonavit, es el primer proyecto que construye el Infonavit en todo el país y está justamente en Tijuana, 1972. Así que a ver qué nos dice ese proyecto acerca de la vivienda colectiva. Pero sí, si hay alguna pregunta, sí, con mucho gusto. ¿Alguien quiere aportar algo o preguntar algo al maestro Felipe? Quejas, sugerencias. Bueno, hola, ¿qué tal Felipe? ¿Cómo te va? No, No, me parece muy interesante la metodología, digamos, es realmente tu charla atraviesa tantos temas y tantas escalas que digamos, en la cabeza la tengo así como, pues mucho, ¿no? Como, pero digo, me parece, quiero rescatar esta idea la metodología del proyecto como herramienta de investigación, ¿no? Los dibujos, me parece que eso es algo sumamente interesante que tenemos los arquitectos. No conozco los libros, me gustaría tener acceso. Digamos, estos dibujos me parecen muy, muy interesantes, incluso que permiten comparar intervenciones de vivienda colectiva de distintos tamaños y escalas, ¿no? Hay algo ahí como de cuando yo veo estos dibujos, digo, bueno, quizás es una manera de entender todas las problemáticas que están en torno a a la vivienda colectiva, ¿no? Es simplemente ese comentario, la verdad me parece un muy buen laburo, muy buen trabajo, ¿no? Eso. Y muy interesante la charla. Ah, muchas gracias. Sí, la verdad que el dibujo siempre ha acompañado hasta ahorita todos estos proyectos. El de Mexicali, por ejemplo, que se supone que en algún momento sacaremos un libro, que ha sido siempre la idea. Ese nos mete en un aprieto porque nunca hubo planos. Entonces no sabemos si hacer planos as built, ¿no? Como a posteriori, o si sería atentar contra un poco la esencia ideológica del proyecto que se supone que no se, no se definía a partir de planos, sino en el terreno. Entonces, como que cada Está proyecto tiene bueno, es interesante. sí, Está sus bueno. propias especificidades en ese sentido. Pero sí, el dibujo, y además aquí todo el crédito para Rodrigo, que es un obsesivo, además todo esto, Rodrigo no le, digamos, justamente para él le interesa dibujar como una manera de acercarse y entender los detalles del proyecto. Entonces, todo esto no está modelado, sino que está dibujado, todos los isométricos en como decimos, en ManoCAD, ¿no? O sea, es en AutoCAD, En dos en d AutoCAD, en dos dimensiones. pero Claro, tirando líneas como a si fuese 30 un de 60. tablero. Exacto. Entonces, y siempre es una labor casi detectivesca, porque esto, digamos, Exacto. no es que nos entregaron el juego de planos y nomás lo digitalizamos, sino que fue trabajo de campo con algún plano que encontramos en un archivo por acá, con unos microfilms que encontramos en la planoteca del IMSS, pero resultó que no tenían
ni escáner, ni lector de microfilms. Entonces, en fin, cada uno de estos planos tiene alguna Bueno, historia muy buenísimo. singular, sí. Felicitaciones, muy, muy buen No, trabajo. muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ah, luego, Felipe, te vamos a proponer también hacer ese tipo de investigación o que podamos hacer una investigación así parecida en unos conjuntos que tenemos aquí en Guadalajara, ¿no? Para que la colección Arquine pues se vaya enriqueciendo pues de muchos conjuntos, ¿no? Que tenemos aquí en toda pues en toda la República. Realmente, ligándome un poco a esa cuestión pues del dibujo, creo que ese tipo de publicaciones para nosotros y para quien quiere conocer esos tipos de conjuntos son muy valiosas a partir incluso del dibujo, porque, digamos, de una cierta manera, si por un lado, digamos, ¿no? Para nosotros arquitectos, esta cuestión del dibujo es una cuestión, en este caso para tu socio, para comprender cómo realmente era la unidad, ¿no? De una cierta manera, sintetizándola. Por otro lado, el dibujo claramente permite esta síntesis, ¿no? No es tan disperso, por así decirlo, o es un poco menos complejo, o tiene otro tipo de complejidad diferente que una imagen en color, una foto, ¿no? O sea, aquí se está poniendo énfasis, digamos, ¿no? En los elementos arquitectónicos, en los bloques, pues, en los módulos, pues, y en los espacios, ¿no? Por lo tanto, realmente, a mí me recuerda un poco aquella parte, ¿no? De la arquitectura del formalismo analítico, ¿no? De cómo la arquitectura, a través del análisis de su forma, pues, de los espacios, de empezar, ¿no? A diagramarla, pues, se puede empezar a estudiar en sus diferentes escalas. Por lo tanto, tengo este libro, lo he consultado ya alguna vez, y el simple hecho de abrirlo y de ver los dibujos sin tener que leer nada, o sea, de ver los dibujos ya es un placer, ¿no? Una gozadera, pues, de los ojos, ¿no? Porque realmente se nota que está muy bien trabajado. Por lo tanto, pues, muchísimas felicidades, ¿no? Y nada, pues, muchísimas gracias, Felipe, porque la verdad, poner el acento sobre esos proyectos, incluso los que para muchos son menos conocidos, como lo de Christopher Alexander, aunque a nosotros vivienderos o viviendólogos nos interesan mucho, ¿no? Estos proyectos, pues, gracias por presentarlos, ¿no? Y sobre todo por esta reflexión donde muchas veces la arquitectura, incluso hecha en buena fe, cuando viene impuesta a un contexto, ¿no? Me refiero al contexto, pues, de Alexander o al contexto, pues, tan experimental de esas casas de los Arquistar, al final llega a colapsar, por así decirlo, o sea, no tener luego un éxito, ¿no? O tener un buen éxito. También de ella aprendemos, ¿no? Que Sí, posiblemente, pues, estas cosas, o sea, qué bien que lo hizo, ¿no? Para que ya se probó, pues, no es la solución, ¿no? O no es la solución para este lugar, ¿no? Para otro lugar. exacto, exacto. Pero bueno, Exacto, que creo que eso es fundamental, ¿no? Siempre no dejar de preguntarnos, eh, que creo que es la- la- una de las lecciones que va dejando la, la documentación paralela a estos proyectos tan distintos entre sí, ¿no? Que digamos que no hay una respuesta única, ¿no? Es decir, y no dejar de preguntarnos cuándo colectivizamos y cuándo no, qué colectivizamos y qué no, dónde y dónde no, y demás, ¿no? Entonces, siempre ir acompañando de esos cuestionamientos. de una cierta forma, digamos que estás afirmando que no hay una receta. Posiblemente hay muchas recetas y tendremos que tener la capacidad de, como buenos chefs, pues de saber qué ingredientes tomar, ¿no? Cada vez en función del lugar, pues, en el cual estamos trabajando, ¿no? Y de la sociedad Exactamente, sí. en la cual estamos trabajando, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Sí. Pero Y, bueno, yo te y agradezco te, mucho. y te tomo la palabra ahora que hay en público y con testigos, hay que ver cómo, cómo colaboramos y unimos esfuerzos, porque pues estamos ahí un poco en las mismas, ¿no? Entonces, La mía no era una propuesta, Felipe, era una amenaza. perfecto, perfecto. No, me Entonces, encanta y sigamos la conversación. la vamos a seguir porque es un tema, digamos, muy amplio y claramente no se puede resumir en una hora, ¿no? Da para hablar
años, sí. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, ahí están también los datos, si quieren seguir, estar en contacto, si andan por acá en la Ciudad de México y nada, visitar la unidad, en fin, ver que Vendremos a visitarte otra vez. Y tú vendrás órale, a... acá sí, que la última vez que vinieron, yo estaba en una residencia, estaba afuera y no los pude acompañar, Bueno, pero los esperamos con los brazos abiertos por acá. tenemos que venir otra vez. Muchísimas gracias, Felipe. No, pues gracias a ustedes, un fuerte abrazo hasta allá, gracias por la invitación y pues ojalá nos veamos pronto. Ojalá que sí. Que Órale, tengas un abrazo, Graciano, un abrazo, Álvaro, también por